Agradecemos a la Secretaría de Salud toda su participación del área de salud psicosocial, que el día de hoy nos va a hablar de un tema de mucho interés. Por favor, ahí en casita, si tienen adolescentes, mucho ojo con lo que están haciendo, las conductas de sus hijos. El psicólogo Jesús Gómez García nos trae el tema riesgos de suicidio en adolescentes. Interesantísimo. Pues psicólogo, qué gusto la verdad tenerlo en este día, recibir al área de salud psicosocial y bueno, con un tema difícil luego de platicar, pero pues una problemática que no podemos cerrar los ojos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. No, pues antes que nada, gracias por la invitación. Y es cierto, es un tema que muchas veces es difícil de hablar. Se piensa muchas veces que hablar de ese tema es malo, que les puede dar ideas, pero ya se ha comprobado que no es así. Al contrario, hablarlo realmente nos pone en alerta, nos pone, digamos, pendiente de la situación y además la persona que está en esa situación pues se siente un poco comprendida, ¿no? Oiga, hemos escuchado muchos tabúes alrededor del tema del suicidio. Muchas veces incluso escuchamos frases que dicen, es que el que se va a suicidar no lo anuncia. ¿Existe? ¿Es cierto esto o la verdad? No, me gustaría mucho que para que igual nuestro público lo supiera. Y hablando específicamente de los adolescentes, ¿sí se anuncia? ¿Sí hay algunas pues, claves, algunos foquitos amarillos que se vayan encendiendo con respecto a esto? Pues en realidad es un mito, porque no hay, digamos, no todos los casos son iguales. Hay diferencias individuales y ha habido casos en los que pues la persona no lo refiere, o ha habido casos también lo contrario, que sí lo están anunciando, hay señales y pues realmente la intención no es tan clara. Sin embargo, sí hay algunas señales que se deben de tomar en cuenta y se deben de evaluar. Sobre todo hay que saber que no solamente los psicólogos podemos darnos cuenta de este tipo de señales de alerta, sino que pues cualquier padre de familia, persona pues que tenga la información, pues puede darse cuenta y valorar sobre todo si existe un riesgo real, alto o pues digamos referirlo a unos servicios de salud. ¿Okay? Lo que estamos viviendo hoy día, digamos que puede ser un factor importantísimo también y decisivo para tener a nuestros adolescentes en casa con pues, unos niveles de estrés bastante elevados, ¿no? El tema de estar pues en contingencia, estar en casa, de no ir a la escuela, es algún factor que puede, o algunos factores que pueden por ahí conllevar al adolescente a buscar el suicidio. Claro que sí. El confinamiento social que nos ha traído el COVID-19, pues ha forzado muchas situaciones que normalmente no se darían, como el permanecer en casa, el no ir a la escuela. Para muchos jóvenes, niños, adolescentes, el ir a la escuela pues es una salida también a veces de la situación que se esté viviendo en casa. Entonces mucho depende también, por ejemplo, cuál sea el ambiente familiar, si hay problemas en la familia. Por ejemplo, algunos riesgos muy claros para los adolescentes pues es alcoholismo por parte de los padres, depresión por parte de los padres, abuso físico, psicológico, verbal o incluso sexual. Ahorita que estamos viendo lo del tema de la violencia contra las mujeres, también, pues ahorita es un momento en que tenemos que estar muy alertas porque, bueno, finalmente una de las consecuencias que no queremos que pase, pues es que sucedan suicidios por violencia de cualquier tipo, pero particularmente por violencia hacia las mujeres, ¿no? Estando ya en este confinamiento que nos comenta, ¿cuáles serían algunas actitudes o conductas que nos pueden ir alertando o alarmando a los padres, a los familiares, si nuestros adolescentes de repente actúan de qué forma? ¿Cómo podemos percibir esto y decir, oye, esto puede ser algún indicio de que está tal vez, no sé, puede ser la depresión, algo? Sí, bueno, la depresión siempre está asociada al riesgo suicida, o en la mayoría de los casos, no siempre, pero sí en la gran mayoría. Y por ejemplo, ahorita ya tenemos situaciones de depresión en niños de 10, 12 años. Híjole, qué terrible. Lo cual antes, pues, o no se sabía o no existía, ¿no? Pero desafortunadamente ahorita los niños, los jóvenes están sujetos a mucha información, a una pérdida muchas veces de valores familiares, lo que los hace, pues, muy vulnerables a, pues, influencias de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son señales que nos pueden dar una visión? Bueno, por ejemplo, muchos cambios de conducta que pueden tener. Aislarse, por ejemplo, es uno de ellos. El cambio de actividades. Por ejemplo, bueno, ahorita en el aislamiento ese es un problema, ¿no? Que no tienen la oportunidad de ir a muchos espacios, pero sí podemos ver que se aíslan aún dentro de la casa. Tal vez el consumo de alguna sustancia,
Falta de apetito puede ser algo igual, sí, que no coman. Ansiedad, todo lo que tiene que ver con ansiedad es el sueño, mal comer, por ejemplo, hablar de cosas que tengan que ver relacionadas con la muerte. Con la muerte, ¿no? claro. Hablar de temas mórbidos, cortarse, por ejemplo. Ok. Todo lo que tenga que ver con hablar sobre o pensamientos que se llaman pensamientos de muerte o pensamientos suicidas. Ok. Aunque sean como de broma, nunca hay que tomarlo como broma. A la ligera. Siempre ese tema hay que, si no alarmarse, pero sí tomarlo en cuenta, valorarlo, hablar con ellos sobre todo. Es muy importante no juzgar. Ajá. Digamos, no decirle, ¿cómo vas a pensar eso? ¿no? Sí, claro. Estás mal. No atacarlo, ¿no? Al contrario. ¿Cómo alejarlo? Al contrario, primero escucharlo. Saber lo que tiene que decir, sin juzgarlo, y valorar realmente cuál es la situación, cuáles son los factores en la casa que pueden estar provocando esta situación, intentar remediarlos también, y también sobre todo pues buscar ayuda de los servicios de salud mental, porque muchas veces se tiene el estigma todavía, ¿no? De que buscar ayuda en salud mental es como para gente loca. Ya ¿no? loca, sí. Yo no necesito eso, pero cuando todos necesitamos a veces Claro. pues, una información, una guía, un aprendizaje y una terapia, ¿por qué no? O una farmacológica o psicológica. ¿Cómo no confundirnos? Porque la adolescencia sabemos que es una etapa bastante complicada para todos que pasamos por ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo no llegar a confundir como padre, pues, algún aspecto de la adolescencia, conductas de un adolescente común y corriente, con algún problema de estos, ¿no? Sí. Para que no tampoco ni nos alarmemos, ni tampoco digamos, son cosas de adolescentes, ¿no? Exactamente. Sí, hay una línea muy, muy delgada. Ok. Y yo creo que tiene que ver con la intención, si realmente hay una intención o un pensamiento o un plan para llevar a cabo una acción de este tipo. O sea, sí es. Sí, cuando realmente ya hay un pensamiento con planes, con planeación, que se le ha encontrado los objetos con los cuales cometer el acto del suicidio, incluso que lo hayan intentado o que hayan tenido algún tipo de manifestación de que, oye, ya no quiero vivir o cosas así de repente. ¿Qué es lo que manifiestan, no? Hasta en las redes luego hay chavacos que, comentan cosas similares, hay que estar muy pendientes. Bueno, ya percibimos esto de nuestros adolescentes en casa. ¿Qué hacemos? ¿Dónde los encontramos? ¿Psicólogo? ¿Tienen líneas telefónicas? ¿Redes sociales? ¿En dónde podemos ubicar a Secretaría de Salud Psicosocial? Sí, Salud Psicosocial, es en cualquier servicio de salud, pueden encontrar la atención en su centro de salud más cercano. También todos los hospitales tienen un departamento de salud mental. Y tenemos el Hospital de Salud Mental Villahermosa. Pero es importante luchar contra el estigma de los servicios de salud mental, ¿no? Como decía usted, ¿no? Ajá, de que realmente es para alguien que está mal, pues no, realmente es para prevenir. Aquí la buena noticia es de que el suicidio se puede prevenir contando con la información adecuada y sobre todo la actitud de la persona, no juzgando, no cerrándose, no maltratando, sino al contrario, con apertura y sobre todo saber cuándo acudir al servicio. A buscar la ayuda. ¿Existen tratamientos? Obviamente debe de haber algún tipo de terapia, ¿no? No sé, soltarse, platicar, especialistas como usted que la den, pero hay también algún tipo de tratamiento, no sé, que se pueda tomar o algunos medicamentos para pues, ayudar al paciente. Sí, claro, contamos con médicos especialistas también que nos apoyan con esta parte, que es muy importante también. También hay el estigma de que los medicamentos son malos, ¿no? Son malos Sí, también. Entonces, son muchas barreras que pueden haber para el servicio. Eso es lo que queremos quitar. Sobre todo el estigma de la salud mental, de lo que es llegar a un servicio, tomar un medicamento, que realmente los doctores saben qué pueden darte para que no te cause ningún problema de adicción, pero que sí te ayude a salir de esta situación, que muchas veces la terapia psicológica es muy poderosa, pero hay ocasiones en las que sí se necesita una ayuda farmacológica también. Bueno, le agradecemos de nueva cuenta al psicólogo Jesús Gómez García por toda esta información. Ya saben, ahí en casa, muy pendientes de las conductas, las actitudes que tienen nuestros adolescentes. Es fundamental agradecer y aplaudir la labor y el trabajo que hace la Secretaría de Salud, el área de Salud Psicosocial, con todo lo que nos vienen a compartir. Muy pendientes todos ahí en casita.